Sistemas de mando neumático. Aquí ya es donde vamos a entrar ya en materia de cómo diseñar los sistemas automáticos neumáticos. Puramente neumáticos. En la unidad 6 trabajaremos ya la electroneumática. En este caso, los automatismos que son puramente neumáticos. Ya conocemos los componentes, conocemos las válvulas de accionamiento directo, conocemos las válvulas, vamos a conocer las válvulas pilotadas porque con la práctica 4.3 vamos a trabajar con ellas, las válvulas pilotadas biestables, monoestables. Entonces aquí vamos a aplicar el conocimiento de esos componentes y otros conocimientos de procedimiento para diseñar sistemas automáticos. Aquí vamos a aprender métodos de diseño de sistemas automáticos. Un sistema secuencial de control neumático, un sistema secuencial automático, es el ciclo de movimientos que se genera por uno o más actuadores en una operación de trabajo completa. Normalmente los actuadores son del tipo cilindros, ya sean lineales o rotativos. Es decir, un sistema secuencial, lo que vamos a tratar en esta unidad, sistemas secuenciales, va a ser un ciclo de trabajo en el que intervienen varios actuadores de manera autónoma. Normalmente nosotros daremos un pulsador de marcha y aquello va a funcionar con uno o dos cilindros. Ya hemos visto en la unidad 4, la última práctica de la unidad 4, 4.3, un sistema secuencial automático muy elemental con un solo cilindro. Pulsamos, el cilindro sale y entra, o pulsamos y el cilindro sale, espera y entra. Aquí ya van a actuar dos o más cilindros, para máquinas que contengan dos o más actuadores. Entonces será un ciclo que contemple la salida de uno, el retorno del otro, la salida del otro, en fin, ya lo iremos viendo. Y eso vamos a aprender a diseñarlo por varios métodos. Sin embargo, para facilitar el diseño y la comprensión de los métodos de diseño, vamos a cambiar un poco, que no sería correcto, pero para facilitar esa comprensión, la forma de denominar los componentes. La forma de denominar los componentes ya sabemos que es el cilindro 1 sería el 1.0, el cilindro 2, 2.0, el cilindro 3, 3.0, pero para asociar de una forma más cómoda los cilindros con los finales de carrera, incluso con los pilotajes de las válvulas, vamos a utilizar letras. Siempre es más fácil, y lo vais a comprender así, asociar que el final de carrera A0 pertenece al cilindro A. Vamos a cambiarlo esto. Teniendo en cuenta que si luego, una vez diseñado el circuito, queremos presentarlo en un proyecto, hay que cambiar la denominación. El cilindro A sería el cilindro 1.0, la válvula sería 1.1, etc. Entonces, el criterio que vamos a emplear en esta unidad va a ser que a los cilindros los vamos a denominar con letras mayúsculas. A, B, C, D. ¿De acuerdo? Los finales de carrera de cada cilindro lo vamos a hacer con válvulas 3/2. ¿No? Normalmente son válvulas monestables y con accionamiento por rodillo. Y la denominación va a corresponder con la misma letra del cilindro, pero en minúscula, y el número 0 para referirnos al final de carrera del cilindro recogido. Y el número 1 para referirnos al final de carrera del cilindro extendido. De manera que el cilindro A mayúscula tendrá un final de carrera A minúscula 0 y A minúscula 1. Para señalar el final de carrera del cilindro recogido y el final de carrera del cilindro extendido. El cilindro B tendrá B0, B1. El cilindro C, C0, C1. Y así sucesivamente. Las señales de presión a los cilindros, en las válvulas que atacan a los cilindros, la señal de presión me refiero, voy a mostrar la práctica 4.3 para que no lo tenemos, me refiero a estos pilotajes de aquí, el de la izquierda y el de la derecha, que aprenderemos también a darle el nombre. Los pilotajes se darán nombre desde FluidSync, pues así, dando doble clic y dándole aquí denominar la conexión. ¿Vale? Por ejemplo, I sub 0. Y esta sería la denominación I sub 0, que no aparece ahí, pero si yo quiero ver las conexiones, pues daría aquí, mostrar conexiones y demás, ¿vale? Tenéis aquí. ¿No? Pues ya digo, el pilotaje lo vamos a denominar con la letra I, siendo las impares para las señales que hacen que el cilindro salga, por lo tanto esto que he puesto yo aquí sería, en lugar de I sub 0 sería I sub 1, y las señales que hacen que el cilindro entre, 0 o par. Podríamos elegir cualquier otro código, yo voy a elegir este. ¿Vale? Es que he planteado en los métodos esto. Entonces, las que hacen que salga, impar. Las que hacen que salga, par. Sería, aquí por ejemplo sería la I sub 0.
El siguiente cilindro, si hay otro, sería I3 para salir, I4, I2 para entrar, ¿no? I5 para salir, I3 para entrar, ¿vale? Vamos a ampliar ese código. Repito, y un número impar para los pilotajes que hacen que los cilindros salgan, e I y un número par o cero para hacer los pilotajes que hacen que los cilindros entren. Vamos a ver, esto es un código a priori que establezco para el diseño y vendrá más adelante. Vamos a ver qué tipo de sensores hay, porque bueno, solamente conocemos el final de carrera, pero hay más tipos de sensores. Sensores o detectores neumáticos. Los detectores neumáticos normalmente son válvulas 3/2 monoestables de accionamiento mecánico por rodillos. Pero en estos hay dos tipos, los de rodillo. Los de rodillo bidireccional, que se accionan tanto por un lado como por otro, me da igual. Y los de rodillo unidireccional, que se accionan por un lado, pero por el contrario no se accionan. Porque tenemos aquí especie de bisagra que hay aquí, que al pasar se dobla, pero no acciona el taquel. Solo se acciona en un sentido. Por lo tanto, son rodillos unidireccionales o rodillo abatible también. Queda mejor definido unidireccional porque así dice, bueno, solo se acciona en una dirección. Cuando el cilindro va, la figura de izquierda a derecha se acciona, pero cuando el cilindro va de derecha a izquierda no se acciona, ¿no? Son los dos tipos de cilindros de finales de carrera que hay. Estos últimos se emplean para resolver los inconvenientes de las señales o pilotaje permanente en válvula biestable. Veremos luego lo que es eso. En los métodos de diseño, si hay un momento en el que una válvula biestable está pilotada por los dos lados, esa válvula no se mueve. Estamos hablando de doble pilotaje y eso es algo que habrá que evitar. Y se evita con una de las formas de evitarlo es con este tipo de rodillos. Se basan estos detectores en el contacto mecánico, pero existen otros detectores neumáticos que se basan en la proximidad, sin que sea necesario un contacto mecánico, una fuerza mecánica para accionarlo. Podemos encontrarnos con detectores que captan la posición del objeto por el objeto en sí y otros que captan la presencia por cambio en la magnitud física. En cualquier caso vamos a tener captadores de presión, por ejemplo, serían unos. Presostatos. Es un traductor que convierte la señal neumática o hidráulica en una señal eléctrica, que es utilizada para elegir una electroválvula. En esta unidad no vamos a utilizar presostatos porque implica un contacto o un pilotaje eléctrico. Y aquí no vamos a hablar nada de electroneumática, ¿no? Pero es un detector también. Por presión, cuando un cilindro llega a la final de su recorrido, el presostato aumenta la presión, dispara un contacto y puede hacer que active una electroválvula en sentido contrario. Captadores de umbral de presión. Estos realizan la función lógica no, con la presión. Es decir, ante la ausencia de presión, comunica presión a la salida, ¿no? Es una especie de dispositivo que cuando no hay presión, abre otra vía para comunicar presión en la salida. Detectores de proximidad reflex. Son detectores que no se utilizan mucho porque además tienen un alto consumo. Porque fijaros bien que en posición de reposo están soltando aire. Mira, a ver, por estas toberas. Sueltan aire por estas toberas de aquí. Y es cuando hay un objeto, cuando ese aire que sueltan choca con el objeto, si está lo suficientemente próximo, y retorna, ¿vale?, por esta posición para salir la presión por X, ¿vale?, la salida de presión. Si no hay objeto, sale la presión por aquí y no retorna nada, ¿vale? Pero si hay objeto, retorna y entraría presión por esta parte, ¿vale?, por el centro. Entonces, cuando hay un objeto, se basa simplemente cuando hay un objeto, hay presión en X. Cuando no hay un objeto, no hay presión en X. Lo digo por exponer de una manera completa los detectores, pero no se utiliza mucho en el sentido de que no hay contacto mecánico, pero sí hay un soplido que afecta al objeto y al final lo que hacemos es perder mucho aire también. Ese sería el símbolo y la forma de actuar sobre él. Por ejemplo, con un pilotaje de presión amplificada, claro, porque la presión que sale por X es muy pequeña, ya que es de rebote. Tenemos que tener un servopilotaje aquí. Cuando llega el objeto, sale presión por X y pilota la válvula. Sencillamente es eso. Detectores de paso. Son muy parecidos a los anteriores. En este caso, una especie de barrera. Tenemos una parte emisión de aire, ¿vale?, que
el detector se alimenta con aire comprimido en la PX, apareciendo en la salida X una corriente de salida. Cuando un objeto interrumpe el flujo de aire de PX, desaparece la presión en la señal X. Entonces, cuando no hay objeto, sale por X. Y cuando hay un objeto, pues deja de salir. Es otra forma de plantearlo. Está el tipo de detector de horquilla, que también tiene el mismo fundamento. En este caso, si no hay objeto, la presión se manda a través del espacio aquí, de P a X, se pierde mucho aire, lógicamente, y cuando hay objeto, interrumpimos el paso del aire y no sale presión por X. Lo tenemos ahí, ambos dos, de una forma que sería así. Interruptor magnético de proximidad. También interruptores magnéticos neumáticos. De forma que, veis que aquí que el émbolo del cilindro tiene un imán, que sería esto azul. Y aquí hay una lámina que es magnetizable, que está cerrando esta válvula de aquí. Cuando el cilindro, llega a final de recorrido, esta lengüeta atrae a la chapa retira el asiento y entonces el aire pasa de P a A. Fijaros que el cierre está aquí, en esta chapita de aquí. Entonces aquí está cerrado el aire. Cuando llega el imán a su posición, se abre y sale por el peso y por el imán, claro, y pasa el aire hacia el pilotaje. Este sería el símbolo. Y bueno, este por lo menos tiene la ventaja de que no pierde aire, que tiene menos consumo de aire, porque el estado de reposo no está perdiendo aire, solo gasta aire, lógicamente, cuando el cilindro está recogido. Se aplica pues para detectar campos magnéticos. Es muy común que los émbolos de los cilindros estén magnetizados o tengan un imán, para no actuar solamente sobre este tipo de detector, sino incluso sobre detectores tipo red en electroneumática, que ya lo veremos en los días siguientes. Bien, ha sido un recorrido, pero nosotros vamos a utilizar finales de carrera, ¿vale? Porque en neumática finales de carrera, porque para lo que vamos a tratar es suficiente con eso. Nosotros queremos aprender a diseñar sistemas automáticos. Y para diseñar un sistema automático tenemos que aprender lo que es un diagrama espacio-fase. Cuando hay más de 2 cilindros, cuando hay un cilindro no tiene sentido, porque el cilindro sale y entra y ya está. Pero cuando hay más de 2 cilindros, ya puede haber ciertas combinaciones. En un diagrama espacio-fase se representa el estado y la evolución de los actuadores en cada una de las etapas. Y también se encuentran representados los detectores de posición. Un espacio-fase, por ejemplo, se representa así. Un cuadro espacio-fase en blanco. Sería como un pentagrama de música sin poner las notas. Tenemos un diagrama espacio-fase para 3 cilindros, cilindro A, cilindro B, cilindro C, y para 6 etapas. La etapa 1 a la 2, la 2 a la 3, la 3 a la 4, la 4 a la 5 y la 5 a la 6. Y la 6 otra vez a la 1 sería. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los estados. Cada cilindro tiene 2 líneas horizontales. Una abajo con el 0 que representa cuando el cilindro está retraído, y una arriba, el 1 cuando representa que el cilindro está extendido. Y a la derecha se pone el nombre de los detectores que se activan cuando el cilindro está retraído y cuando el cilindro está extendido. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago un diagrama espacio-fase de esta manera, por ejemplo, este es un diagrama espacio-fase tal, empezaremos por algunos más simples. ¿Qué está diciendo? Que al inicio están todos los cilindros en posición 0, retraídos. Durante la primera etapa, cuando empieza el sistema, el cilindro A se está extendiendo y los otros permanecen retraídos. Cuando llegamos al estado 2, el cilindro A está extendido y los otros retraídos. Y empieza la siguiente etapa, en la cual el cilindro A permanece extendido, por eso lo pintamos arriba, el cilindro C permanece retraído y es el cilindro B el que avanza. En la siguiente etapa, en la 3, el cilindro A sigue permaneciendo extendido, el cilindro B sigue permaneciendo extendido y ahora es el cilindro C el que avanza. En la siguiente etapa, el A sigue extendido, el B se retrae a la posición 0, por eso lo ponemos hacia abajo, y el C permanece extendido. En la siguiente etapa, el cilindro A se retrae, el C permanece retraído, porque ya estaba retraído en la anterior, y el cilindro C permanece extendido. Y en la siguiente etapa,
el cilindro A permanece retraído, el cilindro B permanece retraído y finalmente se retrae el cilindro C, terminando normalmente en la posición en la que empezaron, porque a partir de aquí veis que es la misma posición. Esta es la forma de utilizar, cómo se interpreta un diagrama espacio-fase. Voy a terminar planteando aquí el primer problema de diseño, que continuaremos a partir del próximo día. Por ejemplo, una máquina que tiene dos cilindros. El cilindro A, veis que eleva los paquetes, y el cilindro B, que veis que los empuja. Bueno, pues los paquetes, el enunciado es, los paquetes llegan sobre una banda de rodillos aquí y son elevados por el cilindro A. El cilindro B empuja los paquetes sobre la segunda banda de rodillos. El cilindro B solo debe retornar una vez que el cilindro A se ha retraído. O sea, primero se retrae el A y luego se retrae el B. Para pulsar ese cero. Y al pulsar ese cero, se extiende A. Luego se extiende B. Luego se retrae A y luego se retrae B. Sería más o menos así. El diagrama espacio-fase son dos cilindros, luego se pintan dos líneas. Y aquí, fijaros, hemos pintado A1, porque A1 quiero que sea el final de carrera de cuando el cilindro A está extendido. Y A0 cuando está recogido. B1 cuando está extendido, el B, y B0 cuando está recogido el B. El diagrama espacio-fase, por lo tanto, sería ese. El diagrama espacio-fase lo veis aquí. Cuando yo pulso S0, y si además, esto es como si fuera I, estamos en posición inicial, el último, bueno, si pulsamos S0, se extiende el A toca A1, y esto se representa también aquí con una flecha, porque el A1 hace que salga el B. Sale el B en la siguiente etapa, permaneciendo el A. Cuando toca B1, B1 hace que salga el C, que entre el A. Al llegar aquí, toca A0, y A0 es el que hace que se recoja el B. Y el B al llegar al B0 hace que toca B0 y estamos en la etapa inicial. Por eso del diagrama espacio-fase saldría esta relación, que es que si está S0 y B, A va a más. Otra nomenclatura que añado. Cuando un cilindro se mueve en extensión, ponemos un más. Y cuando se mueve en retracción, ponemos un menos. Por lo tanto, sería A más, cuando A más, A1 hace que B salga, B1 hace que A entre y A0 hace que B entre, tal y como está puesto en el diagrama espacio-fase. Esto lo dejamos aquí y el próximo día, la próxima sesión, veremos cómo resolver este automatismo.